Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otra sesión más de ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Esta serie de seminarios que organizamos desde el PINC. Y pues bueno, como ustedes saben, ahora estamos en el módulo 15, que se trata sobre agua y cambio climático. Y tengo el gran gusto de tener aquí al doctor Oscar Escolero Fuentes del Instituto de Geología de la UNAM, que nos va a platicar sobre agua y cambio climático, en particular agua subterránea y cambio climático en México. Les cuento un poquito de el doctor Escolero. Es ingeniero civil con maestría en ingeniería hidráulica y tiene doctorado en ciencias de la Tierra. Es investigador titular B del Instituto de Geología de la UNAM y profesor en el programa de posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Su campo de interés es la gestión de aguas subterráneas y ha publicado diversos artículos científicos relacionados con la modelación matemática de acuíferos, la evaluación hidrogeológica, hidrogeoquímica, reservas hidrogeológicas y aspectos ambientales relacionados con el agua subterránea. Adicionalmente, ha publicado un libro sobre recarga de acuíferos en 2017 y otro libro sobre los sistemas regionales de flujo de agua subterránea en México en 2018. Pues, Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gustazo tenerte y te escuchamos con muchísima atención. Adelante, gracias. Ok, muy bien, pues primero muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar pues, con ustedes sobre estos temas. Y sí, lo que yo voy a compartirles pues, es un poco la experiencia de lo que hemos visto y realizado en los últimos años en relación con el agua y el cambio climático, cómo incide en nuestro trabajo. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a mi presentación. Y bueno, vamos a comenzar. En el desarrollo de esta práctica vamos a hablar de varios temas. Primero voy a hablar de los sistemas de flujo de agua subterránea. ¿Y por qué los sistemas de flujo de agua subterránea? Bueno, porque una de las cosas que hemos aprendido es que el agua subterránea no funciona como tradicionalmente se conocía, ¿no? El agua subterránea no funciona como si fuera un almacenamiento que está ahí abajo en el subsuelo, sino que funciona como un sistema que está en constante movimiento, el agua está fluyendo. Y entonces eso tiene muchas implicaciones, tanto para la gestión como para lo que tiene que ver con el cambio climático. Eso precisamente nos lleva al segundo tema que vamos a abordar rápidamente, que son los mitos y fantasías. Hay varios mitos y fantasías que se hablan sobre el agua subterránea y que inclusive están plasmados en las leyes. En México y en muchos otros países, no sé seguramente, pero que poco a poco es necesario ir botando todos esos mitos para poder llegar a una forma más eficaz y eficiente de ver cómo hacer el agua, ¿no? Y luego, bueno, vamos a hablar un poco, porque es muy importante para nosotros los que trabajamos en geología, pues entender el pasado, ¿no? Y para ello necesitamos entender qué ha pasado con respecto al cambio climático y el agua subterránea. Después vamos a hablar de algunos aspectos que es muy importante a tomar en cuenta para poder pensar hacia el futuro, hacia dónde podríamos ir en el cambio climático. Entonces, esta es un poco la ruta que vamos a seguir y vamos a comenzar. La primera es lo que comentaba, los sistemas de flujo. Bueno, antes se pensaba que el agua subterránea era un almacenamiento estático que estaba ahí abajo y que el agua estaba disponible pues para que los seres humanos la pudiéramos utilizar a través de la perforación de pozos para suministrar agua para las ciudades, la agricultura, las industrias, campos de golf, lo que sea se les ocurra. Con el tiempo hemos aprendido que eso no es cierto, que en realidad el agua funciona como un sistema que se basa en un conjunto de trayectorias que sigue el agua subterránea, desde lo que se conoce como zona de recarga, donde el agua se infiltra y circula hacia la parte profunda, atraída por la acción de la gravedad. Pero luego, una vez que se infiltra, sigue una serie de trayectorias muy diversas en función de la complejidad del medio geológico en el subsuelo, los estratos que hay en el subsuelo. Y eventualmente el agua sale de manera natural del subsuelo y sale a la superficie. Un tema importante aquí es que esas trayectorias, en algunos de los casos, pueden durar algunos meses, desde que se infiltra hasta que sale. Pero otras trayectorias pueden durar decenas de años, inclusive miles de años. Al principio esto parecía así un poco de fantasía, y por eso tenemos la tablita que tengo aquí abajo a la derecha, de trabajos publicados desde 1989, en donde diversas técnicas utilizando isótopos
isótopos estables e isótopos radiactivos, principalmente, se ha podido datar, establecer la edad, refiriéndome a la edad del tiempo que ha transcurrido desde que el agua se infiltró hasta el momento en que tomamos la muestra. Y podemos encontrar en diferentes partes del país, pues edades que van desde unos cuantos años, 7, 50, 20 años, hasta edades que van a 20.000 años, 15.000 años, 35.000 años, la más antigua. Esto significa pues que es una comprobación en la práctica sobre esta teoría de los sistemas de flujo, en donde podemos encontrar agua que tenga miles de años que se infiltró. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque es agua que se infiltró hace 15.000 o 20.000 o 30.000 años. Obviamente se infiltró en condiciones climáticas muy diferentes a las actuales. Y por lo tanto, el agua subterránea se vuelve un registro de esas condiciones climáticas que corresponden a esas épocas cuando el agua se infiltró. Y ese es un tema apasionante y muy interesante de investigación porque esperamos, estamos en ese camino, podamos restablecer cómo eran las condiciones donde se infiltró el agua en las condiciones climáticas. Entonces, ese es un poco importante, pero también es importante para nosotros desde el punto de vista práctico de los sistemas de flujo, porque si la tasa de renovación del agua que estamos utilizando para abastecimiento de agua potable o para la agricultura, lo que ustedes quieran, su tasa de renovación es de meses, bueno, el concepto de gestión es muy diferente si su tasa de renovación es de miles de años, porque los cambios no los vamos a ver en escala humana, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la gestión, pero también tiene que ver con lo que va a suceder en el futuro en función de los cambios que hoy se ven para saber en qué zona va a implicar o vamos a ver los efectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, lo que hoy se infiltra, y si esa agua que se infiltra toma una trayectoria de miles de años, el cambio que hoy estamos viendo en la precipitación de esa agua que se infiltre, pues lo vamos a detectar hasta dentro de algunos miles de años. Entonces, ese es un poco el fondo, el por qué es importante ver el agua subterránea, por un lado, desde el concepto de los sistemas de flujo, que cambia totalmente la forma de pensar y de hacer las cosas, y la otra es la liga muy fuerte que tiene con los temas de cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, sigamos avanzando sobre este tema. Uno de los conceptos importantes que tenemos que incluir y considerar en esta nueva forma de ver el agua subterránea desde los sistemas de flujo es que el agua subterránea, como lo propuso Todd basado en trabajos desde los 60 de Farbolden, es que el agua subterránea fluye y pasa a través del subsuelo entre una cuenca superficial y otra. De manera que el agua sigue trayectorias muy largas, mucho más allá de las cuencas superficiales. De manera tal que el sistema de flujo generalmente engloba varias cuencas superficiales. Lo que conoce con el concepto de continuidad hidráulica regional. Es decir, el agua va fluyendo y tiene toda una trayectoria muy regional que es importante tener en cuenta porque cuando hagamos el estudio de las cuencas superficiales deberemos de tomar en cuenta esa interconexión hidráulica que puede haber de manera regional y que si ahorita revisamos toda la literatura, los libros de texto, las normas, los leyes, los reglamentos, todo, eso no está considerado, ¿no? En la forma de cómo hacer los balances de aguas superficiales, por ejemplo. Y esto nos lleva a tener que pensar de manera muy diferente. El otro concepto que también es importantísimo es el concepto que publicó Winter en el 99, igual basado en trabajos previos desde los años 50 de Glover y todo lo demás, y que Winter le llama conectividad hidrológica. ¿Qué significa? Y esto es importantísimo. Lo que él dice es, el agua superficial y el agua subterránea están íntimamente interconectados. Esto significa que en un río, en algunos tramos el agua se infiltra y alimenta el agua subterránea, y en otras partes recibe aportaciones de agua subterránea. Y todo está íntimamente interconectado entre el agua superficial y el agua subterránea. Y hablando de agua superficial, pues estamos hablando de los arroyos, los manantiales, los lagos, los humedales, todo. De manera que todo forma como una red íntimamente interconectada, de forma tal que si le jalamos por un lado, se afecta en la otra. Si utilizamos el agua subterránea de manera intensiva, afectamos el agua superficial y viceversa.
Por lo tanto, este concepto de conectividad hidrológica nos lleva a pensar, en términos de gestión, en que los balances que hacemos de agua superficial y de agua subterránea, pues están mal, porque no se está considerando esa interconexión. Y lleva a muchos errores que han llevado a muchos problemas graves en términos de la gestión del agua. Pero en términos de cambio climático tiene que ver también, porque si estamos pensando que el cambio climático solo va a afectar a los humedales o eso, no, porque estos se alimentan del agua subterránea, de manera que lo que sucede en el agua subterránea, en el mediano y largo plazo, va a impactar en los cuerpos de agua superficiales, sean lagos, humedales, etcétera, y viceversa. Pero si a eso le sumamos esta complejidad que tiene la continuidad hidráulica regional, entonces no sabemos si los efectos que van a llegar a un determinado lago o a un humedal son locales o son regionales, y si son en escalas de meses, de años o de miles de años. Entonces, todo esto va poniéndole una perspectiva diferente a la forma de ver la gestión del agua y lo que podría suceder, tanto los efectos en el pasado, que son los que estaríamos midiendo hoy en el agua, como lo que puede suceder en el futuro en base a los cambios que hoy se dan. Entonces, este concepto también es importantísimo para considerar en estos temas. Y finalmente otro aspecto que también fue propuesto desde el 48 por Makarenko en Rusia y que quedó abandonado. Y lo retomaron dos israelíes, Caffrey y Shelley, en 2010 y en 2012 publicaron un libro muy bonito, muy interesante. Y es que estas personas lo que dicen es que el agua subterránea, al estar fluyendo, en algún punto tiene que descargar de manera natural. Y entonces hay niveles bases de descarga, le llaman ellos. Unos que son locales, donde salen los manantiales, donde sale en flujo base de un río, donde sale hacia un lago, ¿no? Y hay niveles base de descarga global, que le llaman ellos, que es cuando descarga al mar, la descarga del continente. Pero también, y eso es también muy importante, hay niveles base de descarga global en sistemas de flujo subterráneo, sistemas endorreicos continentales, donde el agua descarga de manera natural como nivel base global dentro de los continentes. Y tiene unas particulares importantísimas. Y eso es que explica por qué, por ejemplo, en la cuenca de México teníamos lagos salados y lagos dulces y manantiales dulces y todas esas cosas. Tiene que ver, si les interesa un poquito más entrar sobre este tema, pueden buscar ahí a Caffrey y Shelley. Lo importante aquí es que nuevamente volvemos, que ese concepto que teníamos del agua subterránea que estaba almacenada ahí en el subsuelo para que la pudiéramos utilizar, no es cierto. Está fluyendo y eventualmente descarga en algún sitio. Y ese es el tema, sobre todo muy importante, porque vamos a ir, como les comentaba, este es el caso de México, de la cuenca de México, en donde desde Durazo y Farbol en el 89 ellos publicaron esto, diciendo que sí funcionaba la cuenca, donde tenemos un sistema endorreico y que todo el agua fluía y descargaba en lo que era el sistema de lagos, y que de alguna manera, al ser un sistema endorreico continental, daba origen a un lago salado, que es, digamos, la explicación por qué tenemos los lagos salados continentales, dentro del continente. Nuevamente esto no es nuevo, solo lo que hemos hecho es ir armando el rompecabezas con todas estas ideas que andaban ahí para poderlas presentar ahora pues como un concepto ya integrado. Y bueno, finalmente esta figura lo que nos dice es que esos niveles base de descarga, quizás me brinqué un poco ahí la temática, pero estos niveles base de descarga locales y globales, pues es lo que tiene funcionando a los ecosistemas. Es decir, es lo que son las descargas de los manantiales, es la descarga de flujo hacia los ríos, lo que mantiene funcionando los humedales, las marinas, pantanos, el mar y todo eso. De manera tal de que si no entendemos todo esto como un sistema y que mantiene funcionando los ecosistemas, podemos cometer errores pensando que los ecosistemas nada más dependen del agua superficial. La realidad, conforme nos hemos ido entendiendo, es que hoy sabemos que los ecosistemas dependen fundamentalmente de las descargas naturales del agua subterránea y en una pequeña porción, por supuesto, de la aportación de agua superficial. Y eso tiene que ver con la gestión, porque si queremos conservar un ecosistema, lo primero que tenemos que saber es de dónde viene el agua que lo mantiene funcionando. Y una vez que sabemos de dónde viene el agua que lo mantiene funcionando, el otro problema es qué va a pasar con esa fuente que alimenta ese ecosistema en el futuro. ¿Irá a cambiar la magnitud de agua?
le alimenta, ir a cambiar la frecuencia en el tiempo de que llega la alimentación, ir a cambiar la calidad del agua que llega. En fin, todas estas implicaciones tienen que ver, ahora que empecemos a ver esto de manera más integrada, más holística, partiendo entonces de que los ecosistemas, que se les llama ecosistemas dependientes de las descargas naturales del agua subterránea, pues son un tema fundamental de estudio y sobre todo que son de los puntos más importantes, más vulnerables y más necesarios de estudiar y de entender sobre qué va a pasar con ellos con el cambio climático, ¿no? Y sobre todo porque dependen del agua subterránea y el agua subterránea responde a los cambios en el clima. Entonces, esta es un poco la liga de todo esto, digamos, para poder decir por qué queremos ver y ligar la cuestión del agua subterránea con el de cambio climático. Bueno, este es un comercial nada más. Este es un libro que publicamos en el 2018, en donde identificamos y delimitamos los sistemas regionales de flujo de agua subterránea en México. Identificamos 65 sistemas, donde podemos ver que en algunas partes se parecen a las cuencas por el concepto de la conectividad hidrológica, que están íntimamente conectados, y en algunos casos pues rebasan o cruzan a las cuencas superficiales. Pero bueno, este mapa, que es la delimitación de los sistemas de flujo en México, fueron publicados en este libro, y abajo está la liga de un portal de internet que tenemos, que se llama Observatorio de Agua Subterránea, y en el cual pueden descargar el libro en formato digital si les interesa, y otras publicaciones que tenemos ahí. Pero bueno, ya están delimitados. La tarea ahora es entender cómo funciona cada uno de ellos y empezar a caracterizarlos como una base, una plataforma para poder hacer la gestión del agua en México de una manera diferente, con la perspectiva de los sistemas de flujo, pero también con el enfoque de gestión integrada entre el agua superficial y el agua subterránea. Entonces, bueno, ya una vez tenemos esto, vamos a la parte de los mitos. Esto de los mitos no es nuevo, aquí presenta algunos trabajos de los 90s y todo eso, de John Bredehop, en donde dice que eso del balance de agua y el rendimiento seguro y todo eso es un mito, eso no funciona, eso no existe. Y no lo decimos, no, pero ahora que entendemos cómo funciona el agua subterránea desde la perspectiva de los sistemas de flujo, pues nos queda muy claro, ¿no? Que John Bredehop tenía la razón. Y después de esta, ha habido muchísimos trabajos que han publicado demostrando esto, pues de que no se debe de hacer la gestión del agua a partir del concepto de balance ni del concepto de rendimiento seguro, que es el que se utiliza en otros países, y que en México, digamos, la tropicalización del concepto de rendimiento seguro o safe yield es el concepto de disponibilidad, ¿no? Eso no existe. Todo eso es un mito en la realidad. Pero bueno, entonces, entrando un poco, pues, ¿qué es lo que sucedió en el pasado en realidad? Bueno, muestra esta figura que integramos varios trabajos en donde se hizo una reconstrucción del clima aquí en la Cuenca de México, particularmente en la zona de Texcoco, que es la parte que estudian nuestros colegas que hacen el paleoclima, y las estrellitas que ven ustedes ahí en color azul muestran las edades del agua subterránea aquí en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Hemos encontrado agua subterránea que tiene edades de alrededor de 3.200 años, edades de un poco más de 6.000 años y edades de 13.000 y 14.000 años. Y casualmente, si ustedes ven la grafiquita de la parte de la derecha, se ven cómo son los cambios, lo que se llama el cambio ecológico y los cambios en el clima que han sucedido en el pasado. Y vemos cómo esta agua subterránea que estamos encontrando hoy en el subsuelo, pues corresponden con esos picos que hubieron, donde hubieron cambios muy drásticos en el clima. Lo que implica es que fueron épocas en las que hubo más humedad circulando, hubo mayor lluvia y por lo tanto mayor infiltración. De manera que tenemos pulsos de recargas extraordinarias que ingresaron al subsuelo y que están circulando, y que es lo que hoy estamos utilizando en la Ciudad de México, ¿no? Para los diferentes usos. Esa es una mezcla que está pasando, mezclando como eso que hemos dicho que parecía una teoría, pues poco a poco se ha ido demostrando y comprobando con la evidencia científica que tenemos disponible ahora, en donde está clarísimo pues este concepto de los sistemas de flujo, ¿no? Y eso es importantísimo porque, por ejemplo, uno de los errores clásicos
es que hacemos el balance de aguas subterráneas con base en la precipitación actual o el balance de aguas superficiales. Pero la precipitación actual poco tiene que ver con la precipitación que había hace 3.000 años o hace 6.000 años. Y si no tomamos en cuenta en eso, entonces estamos cometiendo unos errores terribles, llegamos a cifras que no tienen nada que ver con la realidad y por lo tanto la gestión pues está basada en mitos y leyendas, exactamente. Entonces, bueno, siguiendo con esto, un ejemplo, un poco más de información, ahí están abajo las referencias de los artículos que se han publicado, si a ustedes les interesa entrar con más detalle. Precisamente este caso de la Ciudad de México, nos metimos un poquitito más a trabajar en la Ciudad de México, y en la gráfica de la izquierda tenemos la gráfica que se conoce como gráfica de Mifflin, en donde estamos graficando pues desde el punto de vista químico, y esta gráfica nos permite identificar los puntos negros que tenemos como grupo A, es el agua más joven, y a medida que el agua va circulando en el subsuelo y va pasando el tiempo, va teniendo mayor oportunidad y tiempo para disolver los minerales que hay en el subsuelo. Y por lo tanto el contenido de sales disueltas en el agua subterránea se va incrementando de manera gradual, de forma tal que, como podemos ver en el diagrama de Mifflin, los puntos que están, los triángulos en color verde y los puntos rojos, que son el grupo C y el grupo D, pues su composición química está más evolucionada, decimos nosotros, significa que tienen mayor contenido de sales disueltas. Y eso implica pues que podemos entender todos estos sistemas de flujo a través de cómo han ido enriqueciéndose de sales disueltas a medida que van disolviendo el mineral. Y bueno, el de la derecha son trabajos donde eso ya está más verificado y comprobado con detalle, en donde se ha podido demostrar pues como por ejemplo el agua del Peñón de los Baños, por ejemplo, que es agua termal mineral. El Peñón de los Baños es un manantial termal que está ahí muy cerca del aeropuerto, pues por cierto, si no lo conocen, vayan a conocerlo. Es un lugar aparte de bonito, interesante, y para la salud, un excelente lugar para ir. Hay un spa, un balneario, se puede bañar en las aguas termales. Y tiene propiedades medicinales por las mismas sales que ha ido disolviendo a lo largo de los miles de años que ha estado circulando. Ahí está el artículo donde está toda la información. Pero lo importante de esto, ojo, lo importante de esto es que en ese análisis que hicimos un muestreo estadístico de los pozos de agua potable que mostramos aquí en la Ciudad de México, y encontramos que el agua más antigua que estamos tomando como agua potable tiene 13.000 años de antigüedad. También encontramos que en realidad del conjunto de agua que producen los pozos que muestreamos, que no son todos, muestreamos como el 40% de los pozos de agua potable de la ciudad, y que suministran agua potable, el 40% es agua relativamente joven. Relativamente joven, estamos hablando de menos de 1.000 años, ¿no? Y el 60% es agua muy antigua, agua que tiene varios miles de años, ¿no? Hasta llegar a los 13.000 años. Entonces, eso tiene muchas implicaciones de cómo ser la gestión del agua, ¿no? No podemos considerar que el agua se infiltró el año pasado o este año, ¿no? Tenemos que entender, y por eso es la importante entender esta relación entre el agua subterránea y cómo ha ido cambiando el clima, tanto en el pasado como lo que podría suceder en el futuro. Y ese es un poco el tema en el que estamos metidos nosotros en agua subterránea. Bueno, obviamente uno de los temas que hoy nos ocupa, en el que estamos metidos trabajando, pues es lo que va a pasar en el futuro, pero también intentando reconstruir lo que ha pasado en el pasado. Aquí tengo dos trabajos que muestran, corroboran lo que habíamos visto nosotros, en donde podemos tener por un lado pulsos de los Global Network Discharge Points, que fueron hace alrededor de 7.000 años, y hace lo que implica el periodo del Holoceno, y que mucha gente pues dice, bueno, tenemos agua del Holoceno y agua previa al Holoceno, agua de más de 1.000 años, y muestra estos pulsos que hubieron, y que de alguna manera nuevamente son los que hemos encontrado nosotros, con otras técnicas, con otros métodos, en el agua subterránea en la Ciudad de México. Y el otro tema que nos preocupa es cómo ha ido cambiando el nivel del mar, porque como comenté hace un momento, el nivel del mar es el nivel base de descarga global de los sistemas de flujo de agua subterránea. Y por lo tanto entender los cambios que han habido en el pasado como los que podrían haber en el futuro,
es relevante para entender, por un lado, qué es lo que ha pasado con los sistemas de flujo de agua subterránea en el pasado y por qué hoy tenemos lo que tenemos, cómo funcionan los sistemas y qué cambio podría introducir en el futuro al cambiar el nivel del mar como nivel base de descarga global de todos los sistemas de flujo a escala planetaria. Entonces, ahí estamos un poco en esos temas. Es uno de los temas que estamos estudiando ahorita a partir de los modelos de estimación de los cambios del nivel del mar y tratar de entender qué va a pasar con los sistemas de flujo de agua subterránea. Este es otro ejemplo, pues, está bajo la referencia de 330 años de registro de cambios del nivel del mar en Ámsterdam, y cómo ha ido cambiando eso, y que obviamente es una evidencia que también esto ha ido influyendo en la dinámica de la descarga de los sistemas de flujo de agua subterránea, y que hoy es un tema de los que estamos investigando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos sistemas? Sigamos avanzando. Algunos de los otros temas que estamos haciendo, por ejemplo, en este caso, es cómo ha sido ya en tiempo más corto el cambio de la precipitación y la temperatura. En este caso es un análisis que estamos haciendo en la costa de Hermosillo, en el clima árido, para entender los cambios cortos y ver si estas señales de cambios cortos los podemos encontrar en las edades más recientes y en las composiciones químicas del agua subterránea más reciente. En este es de la costa de Hermosillo, donde podemos ver pues que la temperatura en dos estaciones que están localizadas por pues, ligeramente ha aumentado en los últimos, estamos hablando de los 60 hasta el 2010, y la precipitación pues como ha disminuido ligeramente en un caso y en el otro ha sido más fuerte, de manera que eso influye en la oportunidad de recarga reciente, ahora hablando de los tiempos recientes del agua subterránea, porque al haber menos precipitación, pues hay menos infiltración. Pero también al haber mayor temperatura ambiente, hay mayor demanda de evapotranspiración por la vegetación y por el calentamiento de la superficie del terreno. Por lo tanto, tenemos una disminución de la infiltración y un aumento de la salida natural de agua a través de la evapotranspiración, lo que se reduce, o se traduce más bien, en una disminución neta de la recarga de agua subterránea. Y es un poco entonces que nos interesa pensar en los escenarios hacia el futuro, de qué va a pasar, porque entendiendo esto, necesitamos entender los escenarios de cambio climático para ver cómo va a cambiar la recarga de agua subterránea en el futuro. Y una vez que entendemos cómo cambia la recarga y cómo cambian los niveles bases de descarga, entonces vamos a tratar de armar el rompecabezas para entender cómo va a funcionar todo el sistema en su conjunto ante estos escenarios de cambio climático. Esa es la razón por la cual estamos ahora estudiando esta parte. Estas son otras figuras de lo que hemos visto, por ejemplo, este es aquí en caso de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, o Zitácuaro en Michoacán, donde está la reserva de la mariposa monarca. En diversos estudios que estamos haciendo, así un poco como para ir entendiendo cómo se están dando los cambios, y esto lo estamos traduciendo en cálculos de cómo va cambiando la recarga de agua subterránea. Y eso nos lleva a otro tema que es parte de los mitos que hemos mencionado, y es que generalmente uno hace los análisis y los cálculos asumiendo que la recarga de agua subterránea es constante a lo largo del tiempo. Pero con base en esto que hemos visto de los últimos 50 años, ¿no? Hablando desde del 70 al 2010, más o menos, o 30 años, pues en realidad no ha sido así, no ha sido constante, ha estado cambiando todo el tiempo, ¿no? Y entonces la recarga es dinámica, la recarga va cambiando. Y eso nos lleva a pensar que entonces la gestión del agua tiene que ser dinámica. Y que ese concepto de disponibilidad y el concepto de los balances y pensar que la recarga es una constante, pues es un mito, no existe en la realidad, ¿no? Y así podemos empezar a revisar el lugar que ustedes quieran del país o del mundo, y vamos a encontrar comportamientos en el mismo sentido. Puede ser que en otros lados la temperatura esté aumentando o en otros esté disminuyendo, como podemos ver aquí entre Xochimilco y Zitácuaro, y viceversa, ¿no? Pero bueno, pero al final de cuentas todo eso se traduce en que la recarga es una dinámica constante, que está cambiando constantemente. Y que por lo tanto tenemos que aprender a gestionar el agua de manera adaptativa, para irnos adaptando a estos cambios que se van dando en el tiempo. Un ejemplo de cómo esto ha sucedido en el pasado, lo tenemos muy claros, muy evidentes. En la figura de la izquierda
tenemos el caso de Estados Unidos, un trabajo del Servicio Geológico de Utah, en donde ellos hablan de cómo existía un gran lago, el lago Bonneville, y que con estos cambios en el clima, donde el lago era el nivel base de descarga de un sistema de flujo de agua subterránea, y con los cambios que han habido en el clima en el pasado, pues esos lagos han prácticamente desaparecido, y ahora queda lo que tenemos en color azul, que son los lagos, el lago Sevier, el lago Utah y el gran lago Salado, que son remanentes de un gran lago que hubo. Pero eso también lo tenemos aquí en México. En la figura de la derecha tenemos el caso de la zona donde están las lagunas de Achichica, Quechulaca y La Preciosa. Y si ustedes ven la parte arribita de Achichica, se ve como una mancha ahí clara, en donde existió un gran lago, que ya no existe. Es decir, hay cambios que están sucediendo en este momento, que se deben a los cambios en el clima. ¿Y por qué decimos que tiene que ver con el clima? Cuando comenzamos a estudiar esto, algunos colegas que han estudiado durante muchos años al Chica y todo decían, no, lo que pasa es que es la sobreexplotación de los acuíferos. Le digo, espérate, esto se ha venido secando desde hace muchos años, porque hay una transición en el clima y que está impactando en los sistemas de flujo de agua subterránea y por ende en las descargas naturales que alimentan estos ecosistemas, como en este caso este lago que vieron, que se le conoce como el lago de Tepeyahualco. Y podemos enumerar una serie de casos por todo el mundo. Nada más puse 2 ejemplos para ilustrar esto. Pero es la parte importante que hay que tratar de entender. Si no entendemos cómo ha venido sucediendo, no tenemos que tener ni la más mínima idea de qué es lo que va a suceder en el futuro. Por lo tanto, tenemos que hacer todo este trayectorio. Esto es un poco más de información de Chica. Aquí tenemos datos desde 1960 de cómo el nivel del lago de Chica ha venido bajando, ¿no? El lago dentro del lago de Cráter, que es el que está a la izquierda, a la derecha, perdón, y cómo eso permitió que ese lago que existía, que era un lago somero, pues eventualmente desapareciera, ¿no? El lago de Tepeyahualco. En este caso tenemos que bajar alrededor de 8 metros, si no me equivoco, de 20 a, sí, a 22, bueno, son 2 metros en este caso, pero el registro histórico que tenemos total es de 8 metros que ha bajado el lago del Chichica, en la historia. Ahí está la tesis abajo, si les interesa la referencia, de un estudiante mío, de Raúl Silva, y su tesis de maestría, en donde tenemos esta dinámica, este comportamiento, entender cómo fue bajando el nivel en el lago de Chichica, y que obviamente, pues, el lago de Chichica es un ecosistema que depende de la descarga natural de agua subterránea. ¿Y por qué es el lago salado, el lago de Chichica? Vean la tesis, ahí dice, ahí está la explicación. Bueno, sigamos. Este es un trabajo muy interesante que tiene que ver un poco con esto que estamos pensando. Es de Goddard News, ahí está la referencia. Esta persona lo que hizo fue probar cómo cambiaban las trayectorias de los sistemas de flujo de agua subterráneo y por lo tanto las edades en función de cómo cambiaba la recarga. Él hizo escenarios, por ejemplo, en la línea de arriba es la topografía, la de abajo es una recarga de 500 milímetros, una recarga de 300, una de 100 y una de 20. ¿Y qué es lo importante que encontró? Bueno, las líneas azules significan esas trayectorias cortas, lo que llamamos componentes locales o trayectorias cortas. Las amarillas son trayectorias intermedias o componentes intermedias, y el color café son las componentes regionales, que en este caso él dice que son aquellas que tienen más de 40.000 años. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, de acuerdo a su modelito que hizo él en su trabajo, a medida que disminuye la recarga, van desapareciendo las componentes locales y van predominando las intermedias y finalmente las componentes regionales. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tenemos un ecosistema que depende de las componentes locales, eventualmente va a desaparecer, que es un poco lo que vimos en el caso de Chica y en el caso del lago Bonneville, y van a predominar las componentes regionales. ¿Pero qué características tienen las componentes regionales? Como en el caso de la Ciudad de México, su contenido de sales disueltos es mucho mayor. Y por lo tanto, si queremos prepararnos para un futuro ante escenarios de cambio climático donde disminuye la recarga, significa que la salinidad del agua va a ser mayor. Y por lo tanto tenemos que prepararnos y adaptarnos ante ese perspectiva. No sé si vamos armando todo esto. Bueno, también, bueno, este es otro trabajo de Curran, en donde él dice que en estas dinámicas de los comportamientos de los sistemas de flujo de agua subterránea, tenemos desde
efectos como la lluvia estacional en la escala abajo, en la figura de la izquierda. ¿Ven? Lluvia estacional, que tenemos temporada de lluvia, temporada de estiaje, que influye en que haya o no haya recarga, pero tenemos otros fenómenos, otros efectos, como las oscilaciones decadales, como el ENSO, donde tenemos cambios, que ya tenemos periodos secos, periodos lluviosos de esas oscilaciones, y así vamos teniendo una serie de oscilaciones y cambios en el clima, con las variaciones de largo plazo, como los sistemas monzónicos, el cambio de monzón en Asia, hasta llegar a los ciclos interglaciales y todo eso, y que todo eso va quedando registrado en esta firma, en esta infiltración que queda en el agua subterránea. Y que por lo tanto, la gestión tiene que ser adaptativa y en función de estos ciclos y entenderlos, que es lo que tenemos en la escala de la derecha de la misma gráfica. Si estamos hablando de cuánta agua le vamos a asignar anualmente a un cultivo, o si vamos a tener una planeación de largo plazo, o si estamos pensando en sitios, por ejemplo, para almacenamiento de desechos nucleares, donde los residuos nucleares van a estar almacenados allí durante miles de años, y que entonces puedan ser efecto de estos ciclos a escala. Y todo eso tiene que ver tanto con la gestión, de manera que no podemos, ya toda esa idea de que era que la gestión era, el agua era estática y que estaba ahí, todo eso ya es historia antigua, no funciona en la realidad y no es solo México, en todo el mundo se está dando este cambio de mentalidad, y entonces nos lleva a que tenemos que replantear todo de nuevo. Sigo rápidamente. Un tema importantísimo también es este otro trabajo de los Sovietín, en que ellos analizaron sistemas de flujo en diferentes partes del mundo, y recopilaron todo eso y analizaron, y dijeron, bueno, si nosotros introducimos un cambio drástico, un cambio importante en las condiciones de recarga, ¿cuánto tiempo va a transcurrir para que ese efecto se amortigue, se absorba y realmente pueda pasar de un estado transitorio por el cambio drástico de la recarga a un estado estacionario? Y lo que encontraron ellos es que hay sistemas en donde sí, los cambios se dan en unas cuantas decenas de años, pero en otras los cambios pueden llegar hasta más de 10.000 años, y en otros, en acuíferos, en sistemas de flujo grandes, hasta más de 100.000 años. ¿Qué significa? Que estos sistemas de flujo constantemente están en estados transitorios y están cambiando en función de cómo han estado cambiando las condiciones de recarga. Y por lo tanto, su dinámica está cambiando constantemente. No tenemos ni un sistema de flujo que esté estacionario, que esté permanente, sino que todo está, porque trae implícitas todas estas señales que hemos estado hablando de hace cientos o de miles de años, ¿no? Y por lo tanto, eso hace que los sistemas de flujo sean súper dinámicos, mucho más complejos de entender que la lógica sencilla de un almacenamiento ahí fijo, ¿no? Bueno, aquí estamos, un ejemplo muy rápido, nuevamente regresando al ejemplo de la costa de Hermosillo. Los puntos en verde son puntos de monitoreo que estamos viendo ahí en el norte, y vemos cómo el bombeo, en la gráfica nos muestra cómo la cantidad de agua que se extrae, que se bombea del subsuelo para la agricultura, es un distrito de riego en la costa de Hermosillo, que viene de los años 50, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y por lo tanto eso nos influye otra variable más, es decir, por un lado tenemos que la entrada por la infiltración muy variable a lo largo del tiempo, y por otro lado tenemos que la salida de extracción es otra variable también que ha estado cambiando a lo largo del tiempo, y por lo tanto nuestros sistemas de flujo están en constante cambio, en un estado transitorio, y eso también necesitamos entenderlo para poder hacer la gestión. Entonces, por eso es que algunos autores pues, han escuchado que dice que ese concepto de sobreexplotación es puro mito, porque en realidad lo que sucede es que los sistemas están cambiando constantemente. No existe un sistema que esté en estado estacionario. Todo está cambiando constantemente. Y entonces tenemos que entender cuándo, cómo y por qué y hacia dónde van a estar sucediendo todos estos cambios que estamos mencionando. Y eso hace que, por ejemplo, esta es una gráfica muy rápida. Entonces estamos viendo cómo estas son las mezclas de diferentes composiciones químicas de agua que están evolucionando constantemente. La composición química del agua subterránea, desde el 87 al 93, en este caso, en este pozo, cómo están cambiando las composiciones químicas constantemente en los pozos, en el agua, que era otro mito que se tenía, que se pensaba que el agua era de buena calidad y ya, ¿no? Resulta que está cambiando constantemente la composición química en función de todos estos procesos que se están dando, y que obviamente, bueno, pues son los temas que nos tienen ahora ocupados de entenderlos para hacer
qué composición química va a tener el agua en el futuro. ¿Será buena para seguir suministrándola por agua potable o no? Como un ejemplo, o para la agricultura. Y en fin, esta otra figura lo que muestra es un tema un poco más complejo en el que estamos metidos, que precisamente demuestra eso que dijimos hace rato. Esta es una figura para el sur de la Ciudad de México, en la zona de Chalco, en donde la barra de arriba representa la recarga estimada, según los métodos estos de balance. La de abajo implica, muestra el volumen de agua que está inscrito con derechos legales en el Registro Público de Derechos del Agua. La barra de abajo implica el volumen que realmente se suministra de agua potable. Y la de hasta abajo representa el volumen de agua que se extrae para todos los usos. Obviamente el volumen de agua que se extrae para todos los usos excede por mucho la recarga, excede por mucho los derechos que están legalmente concesionados en el REPDA. Y obviamente, bueno, pues si nosotros quisiéramos llegar a una idea que se tiene errónea en la gestión del agua, que es que vamos a igualar la recarga con extracción, pues no alcanza ni siquiera para el agua potable. Tendríamos que quitarle el agua potable a muchas comunidades, a muchas ciudades. Por lo tanto, esa forma de gestión tampoco funciona. Y esta figura la hemos hecho para varias partes del país y nuevamente sigue siendo más o menos la misma figura, lo que implica que ya no es posible seguir haciendo las cosas como se ha hecho, con las ideas y los conceptos que hemos estado funcionando, y tenemos que enfocar las cosas de una manera diferente. Avanzo rápidamente. Estos son algunos escenarios de cambio climático que recolectamos en un trabajo que hicimos en el 2005 y que se publicó en el 2010, que lo hicimos con apoyo del programa de cambio climático. Estos escenarios son tomados de ahí del grupo de cambio climático y que de alguna manera nosotros los tradujimos a esto que estamos platicando de cómo va a cambiar la recarga en el futuro con base en estos escenarios de cambio climático. Y estas son las figuras tomadas de ahí mismo, donde vemos cómo, vemos por lo menos en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en términos de las fuentes superficiales que abastecen el sistema Costa-Mala, en términos de los pozos que tenemos en el Valle de Toluca y Iztahuaca y que suministran agua a la Ciudad de México, y la misma zona metropolitana de la Ciudad de México, donde tenemos escenarios de cómo va a cambiar la temperatura y la precipitación, y con esta información nosotros entramos a nuestros métodos y modelos para cuantificar la recarga y ver cómo va a cambiar la recarga en el futuro bajo todos estos escenarios de cambio climático y poder intentar preparar y proponer medidas de adaptación hacia el futuro, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a seguir ahorita. Y un poco lo primero que hay que hacer es cambiar nuestra forma de pensar nuevamente en términos de el agua, cambiar de un concepto lineal, que es el que está aquí mostrado, en donde extraemos el agua, la potabilizamos, la metemos a la red, la usamos, la contaminamos y la tiramos. Lo que se le llama un esquema lineal de pensamiento y de uso y gestión del agua. Ese esquema ya es obsoleto, no funciona ante la nueva realidad que tenemos ahora, y la propuesta que se tiene prácticamente en todo el mundo es cambiar a un concepto de circularidad. ¿Qué significa? Que el agua la tomamos, la usamos, la limpiamos y la volvemos a usar, la limpiamos y la volvemos a reutilizar y darle todas las veces, todas las vueltas que sea posible antes de tirarla. Y si es posible, no tirar nada. Eso se llama el concepto de circularidad, en donde vamos a tener que utilizar varias veces la misma. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, hay muchas formas, muchas maneras de hacerlo. Vamos a mencionar algunas, pero es el nuevo enfoque en que se está pensando ahora en términos de la gestión del agua, el concepto de circularidad, que no es nuevo. Ahí hay muchos trabajos ya de hace algunos años y publicados en todas partes, ¿no? Este es otro un poco más desglosado, este concepto de circularidad, en donde algunos, como en este caso del Consejo Mundial de Negocios, pues lo ven como que hay una oportunidad de negocio en esta idea de la circularidad del agua, ¿no? Es decir, bueno, pues si la ciudad usa el agua y la tira, pues yo me asocio con la ciudad que me la dé a mí, yo la trato y la vuelvo a reutilizar y cobro por eso. Un ejemplo de negocio, ¿no? Pero hay ejemplos de negocios, desde eso hasta ejemplos de negocios como dicen, ok, esa agua que tiras residual, la tratas, dame a mí los lodos, yo los lodos los utilizo como fertilizante o lodo, les traigo minerales a esos lodos
y hago negocio con eso. En fin, hay una serie de cosas que están surgiendo y de ideas y propuestas y conceptos que están surgiendo en todo el mundo, de cómo ir mejorando, incrementando esta circularidad en el agua, de manera que en realidad no la tengamos que tirar, que todo quede dentro del sistema urbano, o el sistema de uso, incluyendo las zonas agrícolas y todo eso, reutilizándose de manera permanente. Y hay otra propuesta, es otra propuesta de otro concepto que se llama la mariposa de la circularidad del agua. O sea, muchas formas, muchas ideas. Es un poco de proponer hay muchas ideas de cómo hacer esto en la práctica. Este es otro, un concepto más avanzado, en donde se le ponen números a la circularidad. ¿Cuánto está entrando en cada uno de los ciclos, en cada uno de estos loops de circulación del agua, como una medida de adaptación y de preparación para todo eso, para reducir la descarga? Por ejemplo, en este ejemplo que es de Singapur, si no me equivoco, arriba, en la condición actual de circularidad, descargan 324 millones de metros cúbicos, y al aumentar esta circularidad en procesos de reutilización interna, se reduce la descarga casi a la mitad, a 183 millones de metros cúbicos. Esta es una propuesta, y entonces se establecen algunos símbolos, metodologías, todo eso. Y es un poco los conceptos en los que ahora estamos trabajando para proponer medidas de adaptación ante el cambio climático. Un ejemplo es un trabajo que sí está la referencia ahí, no la veía, pero sí está ahí la referencia, lo pueden ver, de Sandra Martínez, un estudiante mío, su tesis de doctorado, en donde metimos este concepto en San Luis Potosí, intentando armar todo el ciclo de cómo fluye el agua y cómo podemos cambiar las condiciones para aumentar la circularidad y poder mejorar el funcionamiento del sistema a través de un modelo. Lo pueden ver, ahí está la referencia del 2011, y poder hacer una mejor gestión del agua, ahora sí, ante diversos escenarios. Como en este caso tenemos dos escenarios de recarga, de cambios de recarga, y cómo eso podría impactar y manejarse dentro del mismo sistema. Es que ya estamos metiendo la circularidad y los escenarios de cambio de clima que influyen en el cambio de la recarga. Y bueno, llegamos finalmente, este es un enfoque de gestión, que todas estas ideas que he platicado se agrupan en esta figura, que es una figura que es pública a nivel mundial, que utilizan, en donde queremos pasar de una situación actual que no es sostenible, por lo que platicamos de los volúmenes de agua que se están extrayendo, que todo eso, y los conceptos y todo eso, y por lo tanto tenemos una extracción excesiva de agua subterránea que no es sostenible, pasar a una condición sostenible en el futuro, en mediano o largo plazo, y que tiene tres componentes. Una de ellas es el manejo de la recarga, la flecha roja que vemos arriba, perdón, el manejo de la demanda, que significa pues reducir la demanda, de utilizar varias veces el agua, la manera de la circularidad interna, dentro de la zona urbana, dentro de las ciudades, dentro de todo lo que se pueda. La otra es la búsqueda de fuentes alternativas, como puede ser la captación de agua de lluvia, la desalación de agua de mar, la búsqueda de agua subterránea profunda, como el caso de los pozos que perforamos aquí en la Ciudad de México a 2000 metros de profundidad. Y otra componente muy importante, que es el manejo de la recarga. ¿Qué significa? Que mucha del agua, en vez de tirarla, mejor la infiltremos y la metamos al suelo y la almacenemos y la incorporemos a estos sistemas de flujo para recuperarla eventualmente, o poder ayudar a estos ecosistemas que dependen de estas descargas naturales. Entonces, ese es un poco los tres grandes pilares de cómo llegar a una gestión más sostenible en el futuro en estos escenarios de cambio climático. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cómo reducir la demanda. Este es un escenario que hicimos por el caso de la Ciudad de México. En el manejo de la demanda, pues trabajando en la reducción de fugas, en la reducción del uso en las regaderas. Hicimos unos análisis ahí, por ejemplo, no sé cuánto tiempo utilicen ustedes para bañarse, no importa. Lo importante es que si ustedes reducen el tiempo total que está abierta la llave, lo reducen en 5 minutos, ese es el escenario que tenemos aquí. Es decir, se pueden tardar media hora si quieren bañarse, pero que tengan la llave cerrada 5 minutos. Con eso se ahorra ese volumen de agua, que representa 4.23 metros cúbicos por segundo. Es un volumen enorme de agua. Obviamente que continuar cambiando los excusados de esos excusados de grandes, chiquitos, reducir las fugas y todo eso. Bueno, con todos esos escenarios, solo con esas tres acciones,
de manejo de la demanda, ahí está el volumen de agua que se puede reducir de la demanda de agua en la Ciudad de México. El otro tema, bueno, pues por ejemplo, en caso del manejo de la recarga, hay opciones como, por ejemplo, infiltrar el agua residual. El agua residual hay que tratarla. Este es un ejemplo de la izquierda, una planta de osmosis inversa que está aquí en el Cerro de la Estrella, ahí cerca de Xochimilco, en donde hay un sistema de tratamiento por osmosis inversa y el agua, una vez que el agua residual se trata con un tratamiento terciario de muy buena calidad, se inyecta al subsuelo y se puede reutilizar más adelante, ¿no? Ahí tenemos ejemplo. Otro ejemplo es el de la derecha, que es un proyecto que se hizo en 1953 y que estuvo funcionando hasta los años 70, en donde se hacen presas en toda la Sierra del Ajusco para reducir el agua, detener tantito el agua y luego conducirla a pozos de recarga, pozos de infiltración, que es lo que está. En fin, hay una serie de formas de cómo hacer el manejo de la recarga para poder meter más agua al subsuelo y poder mejorar la dinámica y el funcionamiento de los sistemas de flujo a través de esta componente. Y búsqueda de fuentes alternativas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, cosecha de agua de lluvia, mejorar la captación de manantiales en el Ajusco, recuperar el agua que está contaminada en el río Magdalena, etcétera, etcétera, una serie de acciones, o importar agua de otras fuentes, que también es una fuente alternativa. Y también, con todas estas cosas, podemos reducir y mejorar el suministro de agua potable de la Ciudad de México, sin necesidad de hacer más obras de infraestructura ni importar agua de otras cuencas, solo trabajando con lo que tenemos actualmente. Es como un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que proponemos que se puede hacer en estos escenarios de cambio climático. Y aquí están los escenarios de cómo, combinando todas estas acciones, se pueden hacer, cómo iría cambiando la distribución y las componentes del suministro de agua potable de la Ciudad de México, y perfectamente se puede mejorar el suministro de agua potable en el caso de la Ciudad de México. No necesitamos construir ninguna fuente importante, ninguna fuente externa, solo trabajando con lo que tenemos ahora. Aquí hay varios escenarios. Y finalmente llegamos a un tema que también resultó desde el mismo análisis, en este caso que hicimos por la Ciudad de México, que le llamamos la desigualdad hídrica en la Ciudad de México. En este caso podemos ver aquí, esto es por delegaciones, un análisis por alcaldías, perdón, ahora, en donde tenemos por un lado la demanda de agua que tiene cada alcaldía en función con el volumen de agua subterránea concesionado dentro de la alcaldía. Entonces podemos ver que las alcaldías en color verde son alcaldías que tienen mucha más agua que la que realmente demandan. Y tenemos otras alcaldías como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón o Iztapalapa que demandan mucha más agua de la que realmente tienen. Significa que son alcaldías en las que se está abasteciendo el suministro de agua potable a partir de la importación de agua de fuera de la cuenca o agua que se está trayendo de unas alcaldías a otras, es decir, hay alcaldías que están subsidiando a las otras, ¿no? Este es un poquito este es el suministro, que ya no solo la demanda, sino que lo que realmente está suministrando. Y nuevamente tenemos alcaldías como la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, en donde se está suministrando mucha más agua de la que realmente necesitan, y hay alcaldías que se les está suministrando menos agua de la que realmente demandan en función de esta necesidad. Y bueno, eso nos lleva a una serie de cosas que nos plantean diversas formas hacia dónde podemos avanzar con estos escenarios de cambio climático. Entonces, espero, aquí termina mi presentación, están mis datos si tienen alguna duda, y si hubiera alguna pregunta o comentario, con mucho gusto estoy atento para responderlo. Muchas gracias, doctor, por su participación. El doctor Francisco Estrada se disculpa, tuvo unos trámites que demandaban su atención. Me voy a permitir ir directamente a las preguntas para ganarle un poquito al tiempo. Tenemos algunas. Primero lo felicitan por su investigación, bastante interesante. Y de la Red Universitaria de Cambio Climático nos preguntan, disculpe, en su estudio sobre agua subterránea en Ciudad de México, ¿cómo han afectado los procesos de deforestación y los cambios de uso de suelo de Zacatonal a agricultura, así como el impacto contaminante que han tenido los cultivos de papa al agua subterránea? Muchas gracias por su investigación. Saludos cordiales. Sí, muy interesante pregunta. De hecho, esa pregunta nos la hicimos hace tiempo y planteamos una tesis de maestría que la pueden bajar de Tesis UNAM, es la tesis de Juan Camilo Montaño, de maestría aquí en el programa de Ciencias de la Tierra, en donde precisamente estudiamos estas variabilidades de la recarga
en toda la zona del suelo de conservación, tanto en la Sierra de la Justa como en la Sierra de las Cruces, y encontramos todos estos cambios, porque no solo resulta que, no solo tienen que ver los cambios presentes, sino que tiene que ver también la diversidad que hay en la geología. Y entonces vemos que en algunas zonas la recarga, el agua que se infiltra, principalmente se descarga a través de manantiales, hay zonas donde hay manantiales, y hay zonas donde no hay manantiales, donde lo que se da es una circulación profunda, y esa agua eventualmente alimenta a los pozos de abastecimiento de agua potable, pues que están aquí todo el periférico. De manera que sí, se observan no solo cambios en el tiempo, sino que también cambios espaciales en función de la distribución, y obviamente esto nos lleva a poder diferenciar y poder identificar aquellas zonas en donde la deforestación estaría impactando más que en otras zonas. Con más detalle pueden ver la tesis de Juan Camilo Montaño, les digo, es una tesis UNAM del posgrado en Ciencias de la Tierra. Tenemos otras dos preguntas, pero ahora del Facebook del Programa de Investigación en Cambio Climático. Wenner Ochoa nos pregunta, ¿alguna estimación de cuánto afecta la urbanización e impermeabilización del suelo a la filtración y recarga de acuíferos en la Ciudad de México? Saludos y excelente ponencia. Bueno, también una pregunta muy interesante, porque en esto que hemos estado platicando de ir cambiando las ideas y los conceptos, hay dos temas relevantes. Indudablemente que la pavimentación y la construcción y todo eso genera superficies de poca permeabilidad, por así decirlo, y que reducen la infiltración directa. Pero junto con eso se da otro fenómeno, que es particular en este caso de las zonas urbanas, y es que al construirse las urbanizaciones, se van tendiendo redes de agua potable y redes de drenaje. Y esas redes de agua potable y redes de drenaje, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, donde tenemos hundimientos constantes, se van fracturando. Y si tenemos además una zona sísmica, también se van fracturando. Y entonces el porcentaje de agua que se fuga de las redes de agua potable y de la red de alcantarillado es enorme. Y por lo tanto, esa pérdida de infiltración directa que hay de reducción de la recarga por la impermeabilización del suelo, lo que hemos encontrado es que de alguna manera se compensa con los grandes volúmenes de agua que se fugan de las redes de agua potable y de las redes de alcantarillado. Claro, ahí hay dos temas. Eso es en términos genéricos. El tema de fondo es que el agua de drenaje que se infiltra es agua de mala calidad. Por lo tanto, en términos de cantidad, puede ser que sea el saldo positivo, pero en términos de calidad, obviamente que es un saldo negativo. Entonces, todo eso es un poco de parte de la problemática que se está analizando. Y no solo en la Ciudad de México, sino que sucede en todo el mundo, donde hay zonas urbanas. Las grandes metrópolis es un problema clásico, precisamente donde se reduce la infiltración directa, que se le llama, pero aumenta todas las fugas de las redes de agua potable y todo eso. Y obviamente pues es caso de ir haciendo balances particulares en cada caso, pero el principal tema es la contaminación que se da por las fugas en las redes de drenaje. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Clemente Rueda, ¿por qué el 14C es la técnica más usada para saber el rango de edad del agua subterránea? Esa es una. Y otra es, en el mapeo de aguas subterráneas de México, ¿se tienen contempladas las cuencas subterráneas compartidas con los Estados Unidos? Sí, bueno. La primera pregunta es, para establecer la edad del agua subterránea se utilizan varias técnicas isotópicas. Si revisan en el cuadrito, ahí están las diferentes técnicas. Y tiene que ver con el rango de edades que puede, de resolución que tiene cada método. Para edades de menos de 10 años, se utilizan isótopos estables, los cambios en los isótopos estables en la lluvia, deuterio y oxígeno 18. Para rangos de 50 y 60 edades, se utiliza tritio, que es por la señal que existe en la atmósfera a partir de los ensayos nucleares y las primeras bombas nucleares que aumentaron el nivel de radiación de tritio en la atmósfera, y entonces la lluvia que se infiltra posteriormente a la época de los ensayos nucleares y de las explosiones nucleares que se hicieron, trae esa marca. Y entonces podemos, a través del proceso de caimiento de la reactividad del tritio,
podemos ver en qué época se infiltró esa agua y a partir de eso podemos saber la edad. Este es para escalas hasta los años 50, 60, cuando se hicieron los primeros ensayos nucleares. Después nos vamos a otro rango de edades, que es precisamente el carbono 14, que nos sirve en rangos de edades de miles de años, desde 1000 años, 1200 años, hasta alrededor de 15.000, 16.000 años. Por eso es que se utiliza el carbono 14. Y luego utilizamos otro isótopo, que es cloro 36, para edades mayores a 30.000 años. Entonces, más bien utilizamos diferentes isótopos en función de eso. Lo que hacemos, trabajos recientes que hemos hecho es, medimos todos los isótopos, porque no sabemos exactamente cuál es la edad y cuál va a ser el método aplicable. Medimos todos los isótopos y ahí vamos discriminando cuál es el método y lo vamos cruzando con el grado de salinidad y el contenido de sales disueltas en el agua para ir calibrando estas escalas de edades. Es decir, no solo se utiliza carbono 14, pero sí carbono 14 es muy, muy utilizado. Es una característica muy especial de que el carbono 14 pues es estable. La relación que existe entre carbono 13 y carbono 14 es muy estable en esta escala de miles de años. Y la otra pregunta es, si revisamos el mapa ese que les mostré de los sistemas de flujo de México, tenemos algunos sistemas que están abiertos hacia Estados Unidos, que tienen que ver con la conexión con Estados Unidos, y tenemos sistemas de flujo que están abiertos hacia Guatemala y Belice por la conexión que existe con Guatemala y Belice, de manera que son sistemas de flujo transfronterizos que están identificados y mapeados. Ahí en el libro los pueden encontrar. Gracias, doctor. Voy a leer dos últimas preguntas. Si quiere dejarnos su correo electrónico también en el chat, por si tienen alguna otra pregunta que hacerle. Ulises Molina, de nuestra red social del PINC, del Facebook, nos dice ¿cuál o cuáles serían las principales acciones de México para la adaptación al cambio climático? Yo creo que serían las que propuse en ese esquema global, que es el mismo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Uno es, pues, reducir la demanda, manejar la demanda, hacer más con la cantidad de agua que hoy tenemos. Esa es la primera, es fundamental. Dos, buscar, investigar, estudiar sobre fuentes alternativas, como en este caso captar más agua de lluvia, desalar agua de mar, en fin, todas estas cosas que están sucediendo y que se están avanzando en la tecnología para cada uno de ellos. Y la tercera, que es fundamental, importantísima, pues es aumentar la recarga de manera intencional, tratar de infiltrar la mayor cantidad de agua posible, hablando de agua residual, hablando de excedentes de usos agrícolas, hablando de excedentes en lluvias extraordinarias, en tormentas que causan inundaciones, en fin, hay toda una serie de fuentes de agua que en vez de tirarla y que se vaya al drenaje y se vaya al río y al mar, podríamos infiltrarla y entonces aumentar la dinámica de estos sistemas de flujo que irán quedando ahí almacenados y estarán circulando a lo largo del tiempo y que eventualmente podemos, por un lado, sacarlas en el futuro. Eso se hace en todo el mundo. Hay muchos sistemas ya de que infiltro el agua por aquí y la saco por acá. O sistemas como los que están haciendo en Arizona, en Estados Unidos, o en Abu Dhabi y en Dubái, en donde simplemente la estamos tratando y la estamos metiendo y la dejamos que vaya circulando en el sistema de flujo como un recurso estratégico para el futuro. En fin, esas tres acciones básicamente son los pilares de lo que podemos hacer en México, que es lo mismo que se está adaptando en todo el mundo, ¿no? Es decir, de diferentes formas, adaptadas a las condiciones particulares de cada país, pero en esencia esos son los tres conceptos. Y finalmente nos preguntan si nos puede dar ejemplos de la gobernanza hídrica dinámica. Bueno, un ejemplo muy ilustrativo es lo que acaba de suceder en California. Digo, acaba de suceder, aunque ya tiene poco tiempo. En California, en el estado de California, que es, digamos, se supone que tiene la legislación más avanzada de Estados Unidos, ellos desde hace muchísimos años abandonaron el concepto de disponibilidad y el concepto de balance y todo eso. Y trabajan con un modelo de gestión adaptativa que tiene que ver con la gobernanza, obviamente, gobernanza de perfil. Y lo que hacen ellos es establecer planes quinquenales en donde se establecen unos objetivos. Para ellos están utilizando 5 objetivos para ir haciendo la gestión del agua y donde cada 5 años se revisa cómo van evolucionando estos índices. ¿Cuáles son los índices? Bueno, uno de ellos, qué tan rápido están bajando los niveles del agua subterránea, ¿no?
Si van bajando muy rápido, entonces le modificamos y le reducimos. Si vemos que no están bajando, significa que le podemos aumentar a la extracción. En fin, un poquito, esa parte del sistema adaptativo. El otro índice es qué tanto están sucediendo los hundimientos y agrietamientos del terreno. ¿Están aumentando o ya se controlaron o están disminuyendo? Otro es cómo está cambiando la composición química del agua subterránea. Por lo que hablamos hace rato de estas mezclas y cómo va a evolucionar la composición química. Tercero, el cuarto índice es cómo está avanzando la intrusión marina, sobre todo en las zonas costeras de Estados Unidos, ¿no? Y el otro índice, no me acuerdo ahorita porque tiene que ver con el agua que se está infiltrando y cómo se están rehabilitando. Es decir, se establece un sistema de índices y se están haciendo planes quinquenales, cada 5 años se va haciendo la gestión y se va revisando. Y un aspecto fundamental e importante en este ejemplo de California es que la gestión no es centralizada. Las decisiones no las toma una autoridad central, sino que se crearon agencias locales que fueron las encargadas de realizar estos planes de gestión del agua y evaluar estos índices. Y las decisiones se toman a escala local en estas agencias que han ido creando para el funcionamiento local. Significa que descentralizaron totalmente la toma de decisiones sobre la gestión del agua. No existe una autoridad central que tome las decisiones en California. Y este es el caso más avanzado que hoy se conoce en términos de gestión del agua a nivel mundial. Hay otros ejemplos, pero digamos este es un ejemplo así práctico y rápido y corto que llevó a modificar totalmente toda la legislación del estado de California. Entonces, ese es un ejemplo. Gracias, doctor. ¿Sí que iba a decir algo? No, gracias. Muchas gracias, doctor. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM le agradece mucho su participación y los esperamos el día jueves 26 a la próxima conferencia que se titula Escenarios de cambio climático en cuencas mexicanas, el caso del sur de Tamaulipas, por la doctora Rocío del Carmen Vargas Castillejas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Agradecemos mucho su permanencia y les deseamos que pasen excelente tarde. Hasta luego.